Y duró ahí todo el día y toda la noche. Y al otro día compró más aguardiente y duró ahí todo el día y toda la noche el segundo día. Y el tercer día sin bañarse, sin nada, estaba borracho, pero él no se quitaba de ahí. Entonces a mí me dio pesar, me dice ella. Me dio pesar, entonces yo le dije que entrara y que durmiera y que se bañara y que descansara. Y mi hijo, ahí nos reconciliamos. Y usted es fruto de esa reconciliación, me dice mi mamá. Entonces, en esas condiciones, yo soy el producto de una reconciliación de mi papá y mi mamá al estilo antiguo. ¿Sí? Pero ahora, ¿fui producto de eso o fui producto de que Dios, en su infinita soberanía y sabiduría, me trajo a través de esa situación? ¿De acuerdo? A través de esa situación. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por esas situaciones si ellos ya no están entre nosotros. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres. Efesios 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo estoy seguro que estoy lloviendo sobre mojado porque usted tiene perfectamente claro esto, o la inmensa mayoría de nosotros lo tiene claro. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Debemos honrar a nuestros padres. Preparemos nuevas respuestas hacia ellos. Vamos a hacer un ejercicio. La idea es que usted en un minutico comparta con su pareja. ¿Cómo podría usted honrar a su papá y a su mamá si está vivo? ¿O cómo podría usted honrar la memoria de su papá o de su mamá si ya no está en esta tierra de los vivientes? ¿Cómo podría usted honrarle aunque ya no esté vivo? ¿De acuerdo? Entonces, en un minutico, compartan ideas de cómo podrían ustedes honrar a los papás si están vivos o honrar la memoria de ellos si ya no están vivos en medio de nosotros. ¿Listo? Y le voy a pedir el favor a otras personas, hay muchos, el grupo es muy grande, otras personas que nos compartan cómo podrían honrarlos, ideas de cómo podrían honrarlos. Muchas gracias. Tienen un minutico para hablar, hermanos. Yo estoy recordando, ¿no? Recordando y contando los hijos de los nietos. ¿Cómo fue? Por eso me gustó mucho en ese sentido preguntarles otra cosa, ¿no? Los nietos conozcan. Y se puede conocer por uno de ustedes en este momento en una reunión. Muy bien. Quiero decirles algo. Usted quizás se esté preguntando, bueno, ¿por qué hablar de los papás en una reunión de parejas? ¿Por qué no hablamos de la pareja y por qué ponernos a hablar de los papás? Porque es que, mire, los papás han tenido tanta influencia en nosotros que nosotros podemos caer en uno de dos extremos. O reproducir totalmente el método de nuestros padres para con nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos. Podemos reproducir exactamente el mismo modelo, que eso sucede muchas veces, o podemos asumir una posición totalmente antagónica al modelo que nuestros padres tuvieron con nosotros. Entonces, cambiar totalmente. Es decir, si mi papá fue violento conmigo, entonces yo voy a ser violento con mi esposa y con mis hijos. ¿Sí?
si mi papá fue adúltero, pues entonces yo como soy hijo de mi papá y tengo una herencia de adulterio, entonces yo voy a ser adúltero también en mi matrimonio. O todo lo contrario, si mi papá fue violento, entonces, o mi mamá fue violenta, entonces yo voy a ser totalmente permisivo, totalmente débil, totalmente complaciente con mis hijos para no repetir eso tan feo que hizo mi papá o mi mamá conmigo. ¿Sí? Entonces, la influencia de ellos es muy grande sobre nosotros. Entonces, quisiera preguntarles, ¿cómo piensa usted, cómo piensan ustedes que podemos honrar a nuestros padres o honrar la memoria de ellos? Escucho voluntarios, queridos hermanos. Algo que me ocurrió en los últimos días a mí fue preguntarles, ¿no? Sobre todo, en este caso, a mi suegro que está vivo, que nos contara cosas de su vida, ¿no? Y hubo cosas interesantes que nos compartió, como también a una tía que está viva, mis padres no están vivos, que me contara cosas de mi mamá, ¿no? Entonces le estaba compartiendo a Mireia que creo que una manera de honrar es que los hijos y los nietos sepan cómo eran nuestros padres. Exactamente. Muy lindo. Que sepan detalles de la vida de ellos. Y comenzar a contarles, ¿no? En el caso de mi suegro, ¿no? Él fue un campesino que vino a la ciudad y fue interesante que comenzamos a preguntarle cómo fue que comenzó a trabajar en construcción, ¿no? Y cómo él leía ¿cómo se llama? Los planos, ¿no? Ajá, sí, sí, los planos de construcción. Tener la educación universitaria y era fantástico oírlo, ¿no? Oírlo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Sí. Bueno, hablando bien de ellos y recordando las buenas cosas de ellos es una manera como podemos honrar a nuestros padres. ¿Alguien más tiene una idea? Otra persona. Gracias, Fabiola. Sí, que yo admiro mucho eso de mi papá, ¿no? Y en estos días, yo no sabía eso, Juan Manuel es uno de sus nietos, que él es arquitecto. Y entonces cada que necesita algo, le consulta. Dice, no, él es mi pademecum en arquitectura, cuando va a construir, y qué es lo que tengo que hacer, y cómo es esto. Entonces él empieza a contarle. Y otra cosa que admiro, como él siendo quien era, o sea, demasiado inteligente, que cuando él llegó, lo pusieron a dar clase en la escuela donde él llegó. Entonces la profesora lo dejaba dando clase, siendo jovencito. Y admiraba, digamos, como su inteligencia, su capacidad para negocios, aunque lo tumbaron muchas veces. Esos son los negocios. Que se metió a sembrar, y eso era, yo me acuerdo, la casa llena o a una bodega, no me acuerdo en este momento cómo era el cuento, papa, tomate, millo, eso fue en Empatía, acá en el Páramo, y se fue es que por allá como a un lugar a comprar no sé cuánto, como 60 o 50 o 60 vacas. O sea que se metieron unos negocios, pero muy buenos, pero lo tumbaron. Muy bien, gracias, Fabiola. Hernando, ibas a decir algo, Hernando, estimado. Sí, yo considero que nosotros debemos honrar a los padres, o yo a mi padre. Siempre lo honro es dando el testimonio que él me dio a mí, y hoy lo trato de dar en toda parte donde yo voy. Yo me he colocado como administrador de empresas y mi padre siempre me enseñó, fue la honradez. Entonces yo hoy en día, donde quiera que vaya, siempre digo, yo estoy acá y no gasto un peso extra o no me gasto nada de nada, ni hurto ni nada, así sean 5 pesos, lo que sea, porque eso fue lo que mi padre me enseñó. Entonces una de las maneras que yo testifico de él es dando ese testimonio que él mismo me dio a mí, testifico en toda parte. Y lo más respeto. Espectacular.
Espectacular, Hernando. Muchas gracias. Qué buena intervención, hermano. Muy bien, de eso se trata. Honrémoslos, recordemos lo mejor de ellos, comprendámoslos. No fueron perfectos, nosotros tampoco lo somos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres si están vivos? Una visita, dejarles una platica, mandarles unos denarios de acuerdo a nuestras capacidades, ayudarles económicamente. Una llamada, la llamada, una invitación a nuestra casa y honrarlos, sacarlos a pasear en la medida de las posibilidades, ¿cierto? Son maneras como nosotros podemos honrar a nuestros papás, hablando bien de ellos, de sus virtudes, de sus fortalezas, más que de sus defectos. Si hay, mi mamá dice que si hay jueces severos, son los hijos. Los hijos somos jueces muy severos, ¿cierto? Pero si podemos recordar lo mejor de ellos, seguramente será de mucha bendición para nosotros. Ellos hacen parte o ellos forjaron grandes características de nuestra vida desde el pasado. Tenemos que aprender a mirar el pasado desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra propia perspectiva humana, porque si miramos desde nuestra propia perspectiva humana, nos vamos a resentir, vamos a recordar nuestras heridas, los errores que cometieron con nosotros. Pero vamos a ver otro aspecto, hermanos, de nuestro pasado que es necesario tener en cuenta. ¿Está mirando allí la pantalla? Sí, sí. Muy bien. Colocaste una foto mía. Muy bien, cuando eras más jovencito, así es, Ricardo. Sí, señor. Muy parecido cuando era muchacho. El otro aspecto que tenemos que mirar es el rechazo cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. Le quiero contar algo de mi niñez. Yo soy muy crespo, yo soy de cabello crespo. Ya me queda muy poquito, pero los poquitos que tengo son todavía crespitos. Y toda la vida he sido muy delgadito, muy flaquito. Bueno, ya he ganado algunos kilitos con los años, pero cuando era chico, pues era peludo, melenudo, ¿cierto? Y bien flaco. Entonces, mis hermanos mayores se burlaban de mí. Me decían bombombún, me decían fósforo, me decían que parecía una cebolla cabezona. Bueno, en fin, siempre se burlaron de mí. Y lo hacían hasta, hoy lo entiendo que lo hacían hasta de una manera gentil, pero usted no sabe lo que, o bueno, yo sé que sí sabe, lo que puede generar esa burla en un niño, en un chico, ¿cierto? La burla que se genera en un niño por sus características, por su apariencia física o por su comportamiento. Estoy seguro que a todos o a la inmensa mayoría de nosotros nos molestaron en nuestra niñez por alguna cosa, porque éramos o muy altos o muy bajitos, o muy negritos o muy blancos, o crespos o lisos, o muy callados o muy lo que fuera. Por nuestra nariz, por nuestros ojos, por nuestra frente, porque éramos muy llorones, en fin, por la razón que fuera. Y esos fueron cargas pesadas de llevar, sobre todo en la niñez. Y eso puede generar en nosotros una marca hasta la adultez, hasta la adultez. Me llama la atención el testimonio de este hombre. Perdón, vuelvo a compartir pantalla. Él es un conocidísimo cantante de música cristiana que desde hace muchos años descolla en el ambiente cristiano por la música que ha interpretado y por la música que ha compuesto. Él es Marcos Witt. Él tuvo su historia de pequeño. Vi una conferencia de él donde él cuenta que él se mojaba en la cama hasta los 13, 14 años. Se orinó en la cama hasta los 13, 14 años. Su familia era muy grande,
en su casa no solamente estaban su papá, sus hermanos, sino que él vivía con primos también. Entonces, eso le generó a él mucha burla de parte de sus propios hermanos y sus primos. Él dice que no se debió haber llamado Marcos, sino que se debió haber llamado Simeón, porque se mojó en la cama hasta muy entrada ya en ser un muchacho relativamente grande. Y eso le generó a él muchas dificultades. Bueno, eso lo hizo introvertido, lo hizo apartado, lo hizo un muchacho muy reservado, y él se refugió en la música. Y bueno, dentro de las cosas que hace el Señor, hoy es un gran hombre que ha recorrido el mundo, ha vendido millones de discos y glorifica a Dios, y él cuenta sin pena su propio testimonio. Pero quisiera invitarles, perdón que salto mucho, a que compartamos, si usted tuvo cuando chico alguna experiencia de lo que hoy conocemos como el bullying, como el matoneo, como la violencia que los chicos, los jóvenes, llámese familia, hermanos, primos, compañeros de estudio, pudieron habernos hecho. Entonces vamos a compartir, lo más probable es que ustedes como pareja ya conocen qué les hicieron a su esposo, a su esposa cuando eran pequeñitos, cuando eran jovencitos. ¿Cuáles fueron sus experiencias de bullying, cierto? Tenemos un minuto para compartir allí. Muy bien. Sí, yo creo. O quizás si usted fue el matoneador, si usted fue el que le hizo bullying a otros, también sería interesante. ¿Sabe una cosa? Los niños y los jóvenes pueden ser muy crueles, y esas marcas pueden acompañarnos hasta entrados en años. Claro. Muy bien, ¿algún voluntario que nos comparta? Yaceni. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría, Hola. Qué alegría tenerlos aquí. Gracias. A ver, compártanos alguna experiencia. Yo pues me burlaba de los niños que eran evangélicos o de familias evangélicas, y los perseguía y los burlaba, y me les burlaba de la ropa, del pelo, de todo. Ajá. Y ya de adulta me ha tocado que hagan eso conmigo, y también defenderme pues en palabra, Claro. con palabra pues con Biblia, y pararme firme pues y así. Y yo a veces digo, si ve uno todo lo que hace lo paga. Muy bien, tremendo, ¿cierto? Solamente que uno ya de adulto ya es como más fuertecito respecto de eso, pero imagínense con un niño, con chicos. Por eso hay que mirar el pasado con la perspectiva de Dios. Muy bien, Yaceni, gracias. ¿Alguien más que nos comparta? Rafael, ¿estás por ahí?
A mí me decían, Blanca, Blancanieves, ¿dónde dejaste los 7 enanos? Uy. Porque es que Blanca, Blanca negra, claro que yo no soy tan negra, pero yo no les hacía caso. Muy bien, muy bien. No te dio mucha mella No. esa situación. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo que los haya hecho llorar? Yo soy cabezoncito. Yo sé que usted en este momento está mirando atentamente la cámara y está mirando a ver si hago relación o no. La cámara no hace justicia, pero toda la vida me criticaron por mi cabeza y era crespo y así con melena, era peludo, entonces eso me trajo muchos problemas. Por eso me corto el cabello tan cortico ahorita. Muy bien. Juan y Liliana, creo que Juan y Liliana han levantado la mano. Sí, señor, buenas noches. Dale, Juan. A mí me decían mis hermanos Carmen Llorona. Carmen Llorona. Que ahora me dicen el profeta Jeremías. No han dejado de hacerte bullying. Muy bien. ¿Y por qué te decían Carmen Llorona? Porque lloraba mucho por cualquier circunstancia, era muy flexible, entonces lloraba. Muy bien, muy bien. Hoy podemos recordar esas situaciones como anecdóticas, como dice la escritura, como aguas que pasaron. Así dice Job 11:6, dice, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron, ¿cierto? Hoy podemos recordar esas situaciones y hasta reírnos de eso que nos hicieron, pero que en su momento produjeron una sensación de rechazo en nosotros. Los niños pueden ser muy crueles y los jóvenes pueden ser muy crueles, ¿cierto? Por nuestro color, por la apariencia de nuestra nariz, de nuestra boca, de nuestra frente, del cabello, lo que sea, ¿cierto? Y eso puede generar una huella en nuestro corazón, una marca, una herida en nuestro corazón. ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos acudir a la gracia y al poder del Señor. Podemos dejar esas situaciones delante del Señor. Perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño en esa época. Quizás lo hicieron sin la intención de dañar. Quizás lo hicieron, o quizás lo hicieron con la intención de dañar, pero lo importante es que en nuestro corazón haya perdón hacia ellos. Que podamos decirle hoy al Señor, Señor, yo me acuerdo de esa situación y perdono lo perdono. Te doy gracias, Señor. No crean que por situaciones de infancia y de juventud, todavía hoy hay hermanos, hoy en día, adultos, que no se hablan, que no comparten, que son enemigos, que son lejanos, que son extraños, por situaciones de la niñez y de la juventud. Quizás usted no lo pueda creer, pero hemos visto situaciones de esas. Oremos por esas personas y por esas situaciones. Preparemos una nueva respuesta hacia esas personas. Si usted se encontrara esa respuesta a esa persona hoy en día, ¿qué actitud tendría? ¿Qué le diría? ¿Podría estrecharle la mano, darle una sonrisa, darle un abrazo? Muy bien. Pero aquí viene otra parte de nuestro pasado. Puede ser un pasado lejano o reciente. Que puede causar marcas en nuestra vida. Esta niña es Daniela Ospina. Daniela Ospina. Ella fue noticia hace unos pocos meses en nuestras noticias de la televisión y de la radio, porque ella es una modelo barranquillera. Resulta que a ella le sale una masa en el estómago y la tienen que operar. No sé si ustedes conocieron esa situación. La tienen que operar. En la operación sufre una interrupción de el flujo sanguíneo hacia sus piernas
Y cuando sale de la operación, resulta que una de sus piernas, uno de sus pies ha muerto. Durante varias horas el pie no recibió sangre y el pie murió. Entonces, los médicos le dicen que, bueno, que ella ha salido bien de la operación, de su tumor en el estómago, pero que su pie no tiene vida. El pie de ella ha muerto y que, bueno, ella puede tener su pie allí, puede tener su pie, pero que el pie no le va a responder. Simplemente el pie ya no responde al estímulo del cerebro porque murió. Ella tiene que tomar una decisión. Ella es modelo, ella es una modelo. Los que hemos oído algo acerca del mundo del modelaje y de lo exigente que es el mundo del modelaje, pues está alrededor de la belleza física de una persona. La belleza es algo de 5 milímetros hacia afuera, ¿cierto? La belleza es algo tan efímero, pero bueno, así es el mundo del modelaje. Y ella tiene que decidir entre tener un pie muerto que va a arrastrar toda su vida o quitarse el pie. Ella es barranquillera. Usted sabe cuál fue la decisión que ella tomó, ¿cierto? Ella tuvo que amputarse su pie. Pero los médicos le dicen, bueno, conseguir una prótesis de un pie es muy difícil. Lo mejor sería conseguir una prótesis de media pierna, de la rodilla para abajo. Entonces tiene que decidir amputarse de la rodilla para abajo. O sea, amputarse media pierna. Y ella decide amputar la mitad de su pierna. Situación dolorosa, situación por demás que ya la deja a ella en gran desventaja en el mundo del modelaje, ¿cierto? La deja muy, muy en desventaja. Es una situación dolorosa, una situación, una derrota. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? ¿Qué podríamos usted y yo decir? Ahí deje de compartir pantalla. ¿Qué podríamos usted y yo decir de un divorcio, por ejemplo, de vivir un divorcio, atravesar un divorcio? Si a usted le tocó en la vida enfrentar esa situación. ¿O qué podríamos decir de una quiebra financiera? ¿Cierto? De que usted estaba muy bien financieramente y tiene una quiebra financiera y lo pierde todo. Esas son situaciones muy dolorosas, son situaciones muy difíciles de superar, son situaciones que producen mucha preocupación, una sensación de derrota que es difícil superar, ¿cierto? Una sensación dentro del corazón que uno dice, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Nosotros tenemos aquí una pareja muy linda, es una pareja muy querida, pero ella tuvo un problema jurídico y estuvo 3 años y medio en la cárcel. 3 años y medio en la cárcel. Una mujer ingenua que firmó unos documentos y eso le llevó a la cárcel 3 años y medio. El problema jurídico no se ha detenido, ella ya está en libertad, pero no se ha detenido. Y viene arrastrando con ese problema hace aproximadamente 11 años. Hace 11 años viene esa situación, ¿cierto? Ya salió de la cárcel, pero eso es algo que ha marcado su vida de manera muy, muy severa. Entonces, mire que ya no son problemas de la niñez o no son problemas de nuestra primera infancia, son problemas que se arrastran aquí, cerquita, a nosotros. Hijos que dan una guerra terrible, un hijo con una adicción o un hijo que simplemente no dio la cara, es el hijo, la oveja negra de la casa, y usted tiene que enfrentar esa situación. Son situaciones difíciles de las que estamos hablando, hermanos. Hace poquito
vimos esta situación. ¿Se acuerda? Esto hace aproximadamente unos 2 meses. Este hombre atravesó una crisis laboral muy fuerte. Estuvieron a punto de cancelar su contrato y por minutos lo vimos pasar de ser el gran Lionel Messi a ser uno más desempleado, a ser un mortal común y corriente en la vida. Que para usted y para mí quizás eso no tendría mayor problema, pero para él sí. Derrotas de un pasado lejano o reciente. ¿Qué podemos hacer ante eso? El Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mire, le quiero decir una cosa. Hay personas que quebraron financieramente y nunca se han vuelto a levantar. Hay personas que se divorciaron y nunca se han vuelto a levantar de una situación de esas. Hay personas con un problema legal o jurídico y nunca se pudieron volver a levantar después de ese problema. ¿Sí? Pero la Biblia dice acerca de usted y de mí que 7 veces cae el justo, pero ¿qué pasa? Vuelve y se levanta. Vuelve y se levanta. Porque está en las manos del Señor, porque el Señor es nuestra torre fuerte. ¿Qué podemos hacer? Veamos qué podemos hacer. Contamos con la gracia y con el poder de Dios para enfrentar las circunstancias. Podemos asirnos, podemos tomarnos de la mano del Señor. Usted, caballero, junto con su esposa en este momento, puede tomarse de la mano del Señor y llorarle a Él y decirle, Señor, ayúdanos en este momento que estamos viviendo, en esta crisis, por una enfermedad, por un cáncer, por algo que los médicos ya no dan esperanza. Señor, nos tomamos de tu mano y decidimos confiar en ti en este momento. Por una situación crítica con un hijo, por una situación financiera, en fin, podemos acudir a la gracia y al poder del Señor. Podemos perdonar. Con el poder del Señor podemos perdonar. Mire, déjeme ponérselo de esta manera, y si usted me perdona, tenemos que perdonar. No tenemos otra opción. O no tenemos otra solución. Opciones tenemos, pero no soluciones. La mejor opción y la solución que tenemos es perdonar. Orar por esa persona, orar por esa situación. Podemos orar. El Señor a través de la oración cambia las circunstancias. Y si el Señor no está cambiando la circunstancia en este momento es porque está usando esa circunstancia que no cambia para cambiarnos a nosotros a través de esa circunstancia. Pero podemos orar, no dejemos de orar. No nos enojemos con el Señor, sino sigamos buscándole. Preparemos una nueva respuesta, acuérdense que nosotros somos 90% actitud y 10% circunstancias. Somos 90% actitud y 10% circunstancias. Tenga mucho cuidado, tengo que decirle esto, tenga mucho cuidado a quien escucha. La idea no es echarle la culpa al diablo de todo. La idea no es que le echemos de todo al diablo la culpa. Porque los cristianos podemos caer en el error de echarle la culpa al diablo de todo. Entonces, él es de un genio insoportable. Ah, no, amor, es que usted tiene que comprenderme a mí porque yo soy así, porque es que el diablo me engaña. No. No podemos echarle la culpa al diablo de todo. Pablo decía en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenga cuidado usted a quién está escuchando. Tenga cuidado de qué música está escuchando. Si está escuchando a J Balvin, a Maluma, a Alcia Costa, o está escuchando canciones de esperanza que le den fe, que alimenten su esperanza y su fe. Tenga cuidado las amistades que le están hablando al oído. Cuidado a quien escucha. No podemos desconocer que el diablo quiere engañarnos, quiere tentarnos. No podemos desconocer que hay una lucha espiritual.
¿cierto? Que quiere traerle su pasado todos los días, refregarle su pasado y hacer que usted viva amargado por su pasado, amargado por lo que sus papás le hicieron hace 50 o 40 o 50 años, amargado por lo que le hicieron en el colegio o en la universidad o por ese jefe que le despidió o abusó de usted, amargado porque lo despidieron injustamente. Y usted vive amargado y Satanás está feliz engañándole, confundiéndole, robándole el gozo, robándole la paz, desalentándole en su carrera cristiana, ¿cierto? Porque está interesado en que usted y yo vivamos en el pasado. Cuidado con a quién está escuchando usted. ¿Cómo está reaccionando usted frente a la situación dolorosa de su primera infancia, de su juventud o de su reciente situación hace poco? La quiebra financiera que usted tuvo, la plata que le robaron, el dinero que no le pagaron. Tenga cuidado a quién está escuchando usted. Podríamos resumir este tema en este emblemático pasaje de la Escritura, que estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben, que es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo quisiera que cerráramos diciendo que no podemos vivir atados, anclados, dependientes del pasado. Usted y yo no podemos avanzar hacia adelante mirando hacia atrás. No le vaya a pasar lo que le pasó a la mujer del Lot, que miró hacia atrás y se quedó estatua de sal. Porque de modo que si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo olvido lo que quedó atrás. Doy gracias por lo que quedó atrás. Dios tenía un propósito con eso que me sucedió atrás. Me extiendo entonces a lo que está delante. Dios es soberano por lo que me pasó atrás. Puedo limpiarme el polvo de lo que pasó atrás, limpiarme el calzado, los zapatos y dejar eso que quedó atrás, atrás. Y me extiendo entonces a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿De acuerdo? Las situaciones antiguas con mi pareja pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Yo le quiero animar a que oremos. Quiero animar a que hagamos una oración. Si me permite, Ricardo, hagamos una oración entregando cada situación de nuestro pasado. ¿Listo? ¿Quiere que oremos? Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. ¿Se acuerda de sus papás? Bendiga a sus papás. Benditos mis padres. Bendito mi papá, bendita mi mamá. Decido perdonar a mi papá. Decido perdonar a mi mamá. Te pido que los bendigas. Te doy gracias por ellos, porque no fueron ellos los que me trajeron a este mundo. Fuiste tú el que me trajo a este mundo. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú tenías un propósito conmigo y hoy lo estás cumpliendo. Doy gracias por mi niñez, por mi familia, por mis amigos, por mis hermanos. Doy gracias por ellos. Decido perdonar a esas personas que en mi infancia me hicieron daño. Te pido que los bendigas. Decido perdonarlos. Doy gracias por los errores de mi pasado reciente o de mi pasado lejano. Te entrego toda situación dolorosa. Dígale, Señor, yo te entrego toda situación dolorosa porque tú estuviste allí, tú has estado conmigo. Te pido que me ayudes, que me regales tu victoria, Señor, en todas estas situaciones.
que tengas misericordia de mí y me permitas sobreponerme. Quiero caminar en triunfo en Cristo Jesús. En todas estas cosas me declaro más que vencedor. Dígalo conmigo, me declaro más que vencedor. Me declaro más que vencedor por medio de aquel que me amó. Señor, hoy nos agarramos, hoy nos asimos, hoy recurrimos a tu gracia, a tu poder para perdonar y bendecir. Hoy recurrimos a tu poder, a tu gracia para perdonar y bendecir. Rechazo, diga conmigo, rechazo esta sensación de derrota y frustración. Rechazo esta situación de derrota y frustración y me declaro más que vencedor en Cristo, en mi hogar, en mi matrimonio. Me declaro victorioso, triunfante en mi hogar, en el matrimonio que me regalaste, en mi relación con mi esposa, con mi esposo. Señor, hoy reconozco que si tú no edificas la casa, en vano nos esforzamos nosotros. Señor, acude en nuestra ayuda. Levántanos en el nombre de Jesús. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tú eres el primero de nuestra relación. Acudo a ti, Señor. Me tomo de tu mano y declaro mi pasado bajo tu soberanía. Declaro mi pasado bajo tu dirección, bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu soberanía en el nombre de Cristo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por estar aquí, Señor. Porque tú sanas, tú eres el que sana, tú eres el que libera, tú eres el que opera restauración, renovación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Tú eres el que opera restauración. Tú eres el que opera renovación en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, en tu nombre me permito bendecir a cada una de las personas que está aquí. A cada una de las parejas. En representación de Aicardo y Mireya que hoy están aquí. Y por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo me permito bendecir a cada pareja. A cada persona que está hoy aquí reunida en torno a esta sala de Zoom, en torno a este tema. Me permito declararlos a ellos benditos, victoriosos, triunfantes por la sangre de Jesús, por la obra de Jesús. Me permito declarar un nuevo futuro, un nuevo proyecto, porque tú estás con ellos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre sus hogares. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y que el Señor coloque en ustedes paz. Así sea. En Cristo Jesús podemos decir amén y amén. Y amén, hermanos. Gracias, Héctor. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Qué alegría estar con ustedes, hermanos. Qué temática tan interesante. Muchas gracias. Las influencias de nuestro pasado en nuestra vida matrimonial. Así es. No sé si alguien quisiera compartir algún testimonio en lo que Dios le habló respecto a lo que hoy Héctor nos ha compartido. ¿Alguien quiere comentar algo? No hay. Como decían antes. A mí me impactó. A mí lo que me impactó fue el testimonio de Juan de Dios, que lloraba mucho cuando estaba pequeño
y que ahora le dicen el profeta Jeremías, y que ahora Dios le ha regalado un hermano para el cual trabaja, que también lloran juntos. Entonces, qué bendición, hombre, me alegra mucho por eso también. Y no, nosotros no podemos seguirle echando la culpa al pasado de lo que nos pasa en este presente. Nosotros ya somos personas renovadas por Dios, con una visión totalmente diferente. Dios nos ha llevado a ser personas nuevas, a conquistar. Entonces, ya no es echarle la culpa al papá, a la mamá y no sacar más excusas cuando tenemos esas tres personas maravillosas que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están en nosotros para renovar y regenerar todos nuestros procesos. Muchas gracias líder, por el tema de hoy. Muy bueno, muy chévere, muy edificante. Gracias, Hernando. A propósito de lo que decías de que le decían, ¿cómo le decían a Juan de Dios? ¿Cómo era que le decían? Carmen la Llorona era. Carmen Llorona. Pero imagínate que hoy le dicen Jeremías, pero Jeremías es recordado como el profeta llorón. Muy a propósito, ¿no? Jeremías es recordado como el profeta llorón, no te libraste. Juan y Liliana creo que quieren hablar. ¿Sí? A ver, no, pues yo creo que levantarse, esa palabra me tocó ya al final. Hay momentos que tenemos que volver a levantarnos porque nueva criatura somos. Hay luchas que vienen del pasado, pero en Cristo somos más que vencedores. Y ya no vivo Dios, más vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Doy gracias a Dios por recordarme esas palabras y traerlas a mi corazón para levantarme en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Lindo, lindo. Indiscutiblemente que el pasado nos ha marcado, ¿no? Y esas marcas, lo que tú decías, ¿no? Si todavía están latentes, tenemos que perdonarlas, ¿no? Así es. Y tenemos que dejar que esa nueva criatura en Jesús sea la que más bien guíe nuestro destino y nuestro propósito, ¿no? Amén. ¿Alguien más iba a comentar algo? No sé si vía María Claudia, cuéntanos. Sí, que me pareció muy importante. Siempre nos planteaba una situación y el pastor terminaba diciendo qué hacer. Y en ese qué hacer, miremos que siempre es acudir a la gracia y al poder de Dios. 1. Segundo, perdonar. Tercero, orar por ellos, o sea, por nuestros padres, por las personas que nos hicieron daño, por nuestro pasado. Entonces son 3 cosas que a mí me parecen muy importantes y es que de verdad nos debemos siempre acudir a la gracia y al poder de Dios. Amén. Perdonar, ¿sí? Y orar. Orar para que verdaderamente nosotros seamos victoriosos en Cristo Jesús, como Él nos lo enseñó cuando declaramos que Jesús estaba en nuestras vidas, declaramos que Él era el camino, la verdad y la vida, y que en Cristo todo lo podemos. Entonces me parece, pastor, muchísimas gracias, porque ese qué hacer lo tenemos ahí, la palabra nos lo enseña. Usted no lo recuerda hoy, debemos seguirlo haciendo, en algunas ocasiones lo hemos hecho, cuando no lo hemos hecho, hagámoslo, porque hay que perdonar y orar por ellos. También orar por nuestro pasado y adelante. Hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Gracias, pastor. Qué lindo. Amén. Así es. María Claudia. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, muchas gracias, Héctor. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. En el curso de la semana me darás el título de la charla próxima, sí, para sacar la tarjeta y para que podamos invitar. Claro que sí. Qué bueno fue haberte tenido. Saludos a la esposa, saludos a los hijos y a la nuera también. Gracias. Familia querida, hermosos ustedes. Un abrazo muy fraternal. Gracias por su invitación. Chao. Un saludo muy grande para ustedes. Bendiciones. Ok. Un abrazo. Un abrazo para cada uno. Gracias, pastor. Que Dios les guarde. Bendiciones. Gracias.